Solamente deseaba ayudar. Reparó el automóvil de una anciana sin cobrarle mientras su jefe estaba ausente. Al descubrirlo, fue despedido en el acto, humillado frente a todos. Pero nadie imaginaba quién era realmente aquella señora. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario contando desde dónde estás escuchando esta historia. Fernando estaba terminando de ajustar el último tornillo del motor cuando escuchó una voz temblorosa viniendo desde la entrada del taller. Era una señora de cabellos blancos, apoyada en un bastón, mirando alrededor con esa expresión de quien no está segura de estar en el lugar correcto. Su uniforme azul estaba manchado de grasa, sus manos negras de aceite, pero algo en ese rostro cansado de la mujer lo hizo dejar todo inmediatamente. «Señora, necesita ayuda». Fernando se acercó limpiando sus manos en un trapo viejo que llevaba en el bolsillo. La señora lo miró con los ojos humedecidos. «Mi coche se detuvo allá en la esquina. No sé qué pasó. Necesito ir a la farmacia por mi medicamento. Es urgente». Fernando miró el reloj en la pared. Miguel, el dueño del taller Hernández, había salido para resolver unos asuntos con un proveedor y solo regresaría al final de la jornada. Los otros mecánicos, Ricardo y Julio, estaban ocupados con trabajos grandes. Sabía que no debería abandonar el lugar, pero aquella mujer parecía necesitar ayuda de verdad. «Venga conmigo. Voy a revisarlo». Fernando tomó la caja de herramientas y acompañó a la señora hasta la esquina. El automóvil era sencillo, un modelo antiguo bien cuidado. Fernando abrió el cofre y enseguida vio el problema. La banda del alternador se había roto. Era una reparación rápida, cosa de media hora. Miró a la señora que sostenía su bolsa con fuerza, claramente preocupada. «¿Cuánto costará?», preguntó con voz entrecortada. «Traigo poco dinero conmigo». Fernando la vio abrir su cartera. Había solo algunos billetes arrugados y monedas. No alcanzaba ni para pagar la pieza, mucho menos la mano de obra. Pensó en su esposa Adriana, en sus hijos Lucas y Sofía esperando en casa. Pensó en las cuentas atrasadas, pero volvió a mirar a aquella señora y simplemente no pudo cobrarle. «Déjelo en mis manos. Voy a solucionarlo ahora mismo. Y usted no necesita pagar nada». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Hijo mío, que Dios bendiga a usted y su familia». Fernando trabajó rápido, regresó corriendo al taller, tomó una banda que había en el almacén, volvió al coche e hizo el cambio. En menos de media hora, el motor estaba funcionando perfectamente. La señora intentó darle el dinero que tenía, pero él lo rechazó con una sonrisa. «Guárdelo para comprar su medicina. Vaya con cuidado». Ella sostuvo sus manos sucias de grasa entre las suyas delicadas. «Usted no sabe lo que hizo por mí hoy. Algún día lo comprenderá». Fernando regresó al taller con el corazón ligero. Hizo lo correcto, ayudó a alguien que lo necesitaba, guardó las herramientas, se lavó las manos y volvió al trabajo como si nada hubiera sucedido. Ricardo, el colega más experimentado, había visto todo desde la ventana, pero no dijo nada. Julio, el más joven, también lo notó, pero fingió no ver. El día estaba terminando cuando Miguel regresó. La puerta del taller se abrió con fuerza y el patrón entró con esa cara seria que todos conocían bien. Fue directo al almacén, comenzó a revisar los estantes, verificar piezas. Fernando sintió el estómago apretarse. ¿Quién tomó una banda de alternador de aquí? La voz de Miguel resonó por todo el taller. El silencio fue pesado. Ricardo bajó la cabeza y continuó trabajando. Julio se alejó discretamente. Fernando respiró profundo y dio un paso al frente. «Fui yo, Miguel». El patrón se giró lentamente, los ojos fijos en él. «Tomaste una pieza de mi inventario sin autorización. Fue para ayudar a una señora que tenía su coche descompuesto en la esquina. Lo necesitaba mucho. ¿Y le cobraste?». La pregunta fue cortante. Fernando titubeó.
No, ella no tenía cómo pagar. El rostro de Miguel se puso rojo. Caminó hasta Fernando, se detuvo justo frente a él. Usaste una pieza de mi taller, gastaste tu tiempo de trabajo y no cobraste nada. ¿Crees que esto es una obra de caridad, Miguel? Era una señora de edad. Estaba desesperada. No me interesa saber. El grito hizo que todos en el taller se detuvieran. Esto es un negocio. Te pago para trabajar, no para andar regalando favores por ahí. Fernando intentó mantener la calma. Lo sé. Solo quise ayudar. Pagaré la pieza de mi salario. ¿Pagar la pieza? ¿Crees que es solo eso? Miguel estaba fuera de control. Ahora saliste de aquí sin permiso, usaste material de la empresa, diste servicio gratis. Eso es robo. La palabra cayó como una bomba. Fernando sintió la sangre subir. Robo. Ayudé a una persona necesitada. Robaste a mi empresa. ¿Y sabes qué pasa con un ladrón aquí? Es despedido. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Fernando. No puede hacer esto. Tengo familia, tengo hijos. Debiste pensarlo antes. Miguel fue hasta la mesa, tomó un sobre. Aquí están tus cosas. Puedes irte ahora. Miguel, por favor, dame una oportunidad. Trabajo aquí desde hace años. Siempre he sido dedicado. ¿Dedicado? Miguel soltó una risa amarga. Dedicado es trabajar bien, no andar jugando al héroe a espaldas del patrón. Toma tus herramientas y sal de mi taller ahora. Fernando miró alrededor. Ricardo tenía los ojos bajos, claramente incómodo, pero sin valor para intervenir. Julio se había alejado, fingiendo estar ocupado con algo al fondo del taller. Nadie iba a defenderlo. Nadie iba a decir nada. Con las manos temblando, Fernando fue hasta su casillero, tomó sus herramientas personales, puso todo en una caja vieja de cartón. Cada objeto que guardaba allí tenía una historia. El juego de llaves que su padre le había dado cuando comenzó en la profesión, la linterna que Adriana le regaló, el llavero con la foto de sus hijos. Fernando, Ricardo susurró cuando pasó. Lo siento mucho, amigo. Fernando solo asintió con la cabeza. No podía hablar. La garganta estaba cerrada, los ojos ardiendo. Cargó la caja pesada y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía más difícil que el anterior. ¿Y Fernando? La voz de Miguel lo detuvo en la puerta. No cuentes conmigo para referencias. Nadie querrá contratar a alguien que roba al patrón. Fue como recibir un golpe en el estómago. Fernando apretó la caja contra su pecho y salió sin mirar atrás. La puerta del taller se cerró detrás de él con un sonido definitivo. Allí en la banqueta, con el sol poniéndose en el horizonte, sintió el peso de todo derrumbarse. ¿Cómo le contaría a Adriana? ¿Cómo explicaría a sus hijos que papá había perdido el empleo? Comenzó a caminar hacia casa, la caja pesada en sus brazos, el corazón aún más pesado en el pecho. No había hecho nada malo. Solo había ayudado a alguien que lo necesitaba, pero ahora estaba desempleado, sin referencias, sin saber cómo pagaría las cuentas a fin de mes. Las calles comenzaban a oscurecer cuando Fernando finalmente llegó a casa. Era una casa sencilla, pequeña, pero era suya, o al menos lo era mientras pudiera pagar la renta. Se detuvo afuera, mirando las luces encendidas en la ventana. Podía escuchar la voz de Sofía jugando, el sonido del televisor encendido. Adriana estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró. Se giró con una sonrisa que murió inmediatamente cuando vio la expresión en su rostro y la caja en sus brazos. ¿Qué pasó? Su voz salió en un susurro asustado. Fernando colocó la caja en el suelo. Los niños corrieron a abrazarlo. Lucas y Sofía, hablando al mismo tiempo sobre el día en la escuela. Abrazó a los dos con fuerza, sintiendo las lágrimas finalmente escapar. «Papá, ¿por qué estás llorando?», Sofía preguntó con su vocecita preocupada tocando su rostro. «Es solo cansancio, hija». Fernando forzó una sonrisa.
Ve a jugar un ratito que papá necesita hablar con mamá. Los niños salieron corriendo y Adriana se acercó. Fernando contó todo: la señora, el coche, la banda, la decisión de ayudar gratis y el despido. Con cada palabra veía la expresión de ella cambiar. Primero sorpresa, luego miedo, después esa determinación que conocía tan bien. «Hiciste lo correcto», dijo tomando sus manos. «Siempre haces lo correcto». «Pero ahora no tenemos dinero, Adriana. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comprar comida para los niños? Vamos a encontrar la forma. Siempre lo hemos hecho». Ella lo jaló hacia un abrazo apretado. «Eres un hombre bueno, Fernando, y un hombre bueno no se queda abajo. Vamos a superar esto juntos». Pero esa noche, acostado en la cama mirando el techo, Fernando no podía creerlo. Había hecho lo correcto. Había ayudado a alguien y ahora estaba pagando un precio que parecía demasiado injusto. No sabía que aquella decisión, aquel acto simple de bondad, cambiaría su vida de una forma que jamás podría imaginar. Del otro lado de la ciudad, en una casa grande y silenciosa, Elena guardaba cuidadosamente una tarjeta de presentación dentro de su bolsa. En el reverso estaba anotado el nombre del taller y el nombre del mecánico que había cambiado su día. Miró por la ventana hacia la noche estrellada y susurró una plegaria. Aquel hombre no lo sabía, pero había ayudado mucho más que a una señora con el coche descompuesto, y ella se encargaría de retribuir en el momento correcto. Los primeros días después del despido pasaron como una pesadilla de la cual Fernando no podía despertar. Se levantaba temprano, se arreglaba como si aún fuera a trabajar, pero en vez de ir al taller, salía por las calles buscando empleo. Cada puerta que tocaba era una esperanza. Cada puerta que se cerraba era un pedazo de su dignidad que se iba. El primer taller que visitó pertenecía al señor Antonio, un hombre conocido en la región por contratar buenos profesionales. Fernando entró con el currículum en mano y el corazón lleno de expectativa. El señor Antonio lo recibió bien al principio, pero cuando Fernando mencionó dónde trabajaba antes, vio la expresión del hombre cambiar completamente. ¿Trabajabas con Miguel del taller Hernández? El señor Antonio cruzó los brazos. Le hablé ayer, pidiéndole referencias de un mecánico. Mencionó que había despedido a alguien recientemente por tomar piezas sin autorización. El estómago de Fernando se hundió. No fue exactamente así. Ayudé a una señora. Mira, muchacho. El señor Antonio levantó la mano interrumpiendo. No puedo arriesgarme a contratar a alguien con ese tipo de antecedentes. Lo siento, pero no va a funcionar. Fernando salió de allí con las piernas temblorosas. Miguel estaba difundiendo una versión distorsionada de la historia. En cada lugar donde intentara trabajar, esa mentira llegaría primero. Visitó 5 talleres más ese día. En todos, la respuesta fue la misma. Algunos ni lo dejaron terminar de hablar. Las semanas fueron pasando y la situación en casa se ponía cada vez más difícil. Adriana había comenzado a hacer limpiezas en casas del vecindario, saliendo de madrugada y regresando tarde por la noche, con las manos hinchadas y los ojos cansados. Fernando la veía llegar exhausta y sentía un dolor en el pecho que era peor que cualquier golpe. «Déjame hacer esto», dijo una noche, intentando quitarle el balde de las manos. «Necesitas descansar para buscar empleo mañana». Adriana sostuvo firme el balde. Dividimos las tareas, así aguantamos. Pero Fernando veía el precio que ella estaba pagando. Veía las ojeras bajo sus ojos, la veía economizando en su propia comida para asegurar que los niños comieran bien. Se sentía un fracaso como esposo, como padre, como hombre. Lucas, el hijo mayor, comenzó a notar que algo estaba mal. Dejó de pedir dinero para el lunch en la escuela. Dejó de quejarse cuando la cena era solo arroz y frijoles otra vez. Una tarde, Fernando lo encontró contando las moneditas de su alcancía. «¿Qué estás haciendo, hijo?».
Lucas se asustó e intentó esconder la alcancía. Nada, papá. Fernando se arrodilló frente a él. Cuéntale a papá. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Escuché a mamá llorando anoche. Estaba diciendo que no sabe cómo va a pagar la renta. Quiero ayudar con mi dinero. El dolor que Fernando sintió en ese momento fue indescriptible. Jaló a su hijo en un abrazo apretado, luchando contra sus propias lágrimas. No necesitas preocuparte por eso. Papá va a resolver. Pero ¿cómo iba a resolver? Cada día que pasaba, la pila de cuentas aumentaba. Primero fue la cuenta de luz que se atrasó, luego la del agua. El dueño de la casa comenzó a aparecer cobrando la renta con una frecuencia que dejaba a todos tensos. Fernando vendía sus propias herramientas, una por una, para poder comprar comida. No vendas eso, amor. Adriana suplicó cuando lo vio guardar el juego de llaves de su padre en una bolsa. Son las herramientas de tu padre. Las vas a necesitar cuando consigas trabajo. Necesitamos comer hoy, Adriana. Mañana me preocupo por las herramientas. Fue hasta la casa de empeños en el centro. El hombre detrás del mostrador miró las herramientas con desinterés y ofreció una cantidad ridícula. Fernando sabía que valían mucho más. Sabía que aquellas piezas tenían un valor sentimental incalculable, pero aceptó el dinero sin reclamar. Necesitaba alimentar a sus hijos. En el camino de regreso a casa, pasó por la panadería y compró pan fresco, leche y algunas frutas. Cuando entregó la bolsa a Adriana, ella lo abrazó con fuerza. No necesitaba preguntar de dónde había venido el dinero. Lo sabía, y eso le dolía tanto como a él. Sofía, la menor, era demasiado pequeña para entender completamente lo que estaba pasando, pero sentía la tensión en el aire. Había dejado de pedir juguetes nuevos, dejado de quejarse cuando no podía comer dulces. Una noche apareció en la sala con un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, papá, dibujé a nuestra familia». Fernando tomó el papel. Era un dibujo simple, hecho con lápices de colores. Él, Adriana y los dos niños tomados de la mano, todos sonriendo. Abajo, con la letra chueca de niño, estaba escrito: «Mi familia feliz». No pudo contenerse. Las lágrimas corrieron sin control mientras abrazaba a su hija pequeña. «Es el dibujo más bonito que papá ha visto». «¿Te gustó de verdad?» Sus ojitos brillaban de felicidad. La maestra de la escuela dijo que las familias unidas superan todo. Aquellas palabras infantiles perforaron el corazón de Fernando. Familia unida. Eso era lo que eran. Aún con todas las dificultades, aún con todo el sufrimiento, todavía se tenían el uno al otro. Pero ¿por cuánto tiempo podría mantener esto? Una tarde, Fernando estaba regresando de otro intento frustrado de conseguir empleo cuando encontró a Ricardo, su antiguo colega de taller, en la esquina. Los dos se miraron por un momento antes de que Ricardo bajara los ojos, claramente avergonzado. «¿Qué tal, Ricardo? Fernando, amigo, yo...» Ricardo parecía buscar las palabras correctas. Quería haber hecho algo ese día, pero ya sabes cómo es Miguel. Lo sé, Fernando no tenía rabia hacia él. Entendía el miedo de perder el empleo. «¿Cómo está el taller? Diferente sin ti». Ricardo se rascó la cabeza. «Miguel anda más irritado todavía. Creo que tiene peso en la conciencia por lo que hizo». «Lo dudo». Fernando dio una sonrisa amarga. Ricardo titubeó antes de meter la mano en el bolsillo. «Mira, sé que no compensa nada, pero...» Extendió algunos billetes arrugados. «Es lo que puedo ayudar ahora». El orgullo de Fernando gritó para rechazarlo, pero pensó en la renta atrasada, en el refrigerador vacío, en los hijos. Tomó el dinero con la mano temblando. «Gracias, Ricardo. En serio, cualquier cosa me buscas». Ricardo le apretó el hombro. «Eres un tipo bueno, Fernando. No merecías esto». Después que Ricardo se fue, Fernando se quedó parado en la esquina, sosteniendo el dinero. Un tipo bueno. Eso era lo que siempre intentó ser.
Pero ser bueno no pagaba las cuentas. Ser bueno no ponía comida en la mesa. Ser bueno le había costado todo. Esa noche, Adriana lo encontró sentado en el patio, mirando el cielo estrellado. Se sentó a su lado sin decir nada, solo sosteniendo su mano. Se quedaron allí en silencio por un largo tiempo antes de que ella finalmente hablara. ¿Estás pensando en rendirte? Fernando no respondió inmediatamente. Sí, había pasado por su cabeza simplemente desaparecer, dejar a la familia libre de ese peso en que se había convertido. Pero la mano de Adriana apretó la suya con fuerza, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «No hagas eso», susurró. «Te necesitamos. Yo te necesito. Pero no puedo cuidarlos, Adriana. Fallé. No fallaste». Ella giró su rostro para mirarlo a los ojos. «Perdiste un empleo porque tienes un corazón demasiado bueno. Eso no es fallar, es quien eres. Y es exactamente por eso que me casé contigo. Pero los niños tienen un padre honesto, un padre que les enseña a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Eso vale más que cualquier dinero». Las lágrimas corrían por su rostro. «Ahora vamos a pasar por esto juntos, como siempre ha sido». Fernando la jaló hacia un abrazo desesperado. Ella tenía razón. Eran una familia y las familias no se rinden unas con otras. Pero el miedo todavía estaba allí, palpitando en su pecho como una herida abierta. Días después, el dueño de la casa apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Trajo un papel oficial, un aviso de desalojo. Fernando tenía un mes para conseguir el dinero o tendría que salir. Miró el documento con las manos temblando, sintiendo el mundo derrumbarse otra vez. «Lo siento mucho, Fernando». El señor dijo con genuina tristeza en la mirada. «Siempre fuiste un buen inquilino, pero yo también tengo cuentas que pagar». Después que el hombre se fue, Fernando se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo el papel. Un mes. Tenía solo un mes para conseguir un milagro. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo rezó. No sabía si alguien estaba escuchando, pero necesitaba creer que sí. «Por favor», susurró al silencio de la casa vacía, «solo necesito una oportunidad, solo una». El teléfono sonó en ese momento, cortando el silencio como un trueno. Fernando miró el aparato en la pared sin creerlo. ¿Quién llamaría a esas horas? Con el corazón acelerado contestó. «Bueno, buenas tardes. Busco al señor Fernando Carvalho». Era una voz femenina, educada, desconocida. «Soy yo. Mi nombre es Beatriz. Soy asistente personal de la señora Elena Méndez. La señora quisiera hablar con usted. ¿Podría presentarse en una dirección mañana?» Fernando quedó confundido. Elena Méndez. El nombre no le decía nada. «Disculpe, pero no conozco a ninguna Elena. La señora dijo que usted la recordaría. Fue el mecánico que reparó su coche hace algunas semanas». La señora de cabellos blancos con bastón. El corazón de Fernando se detuvo. La señora, aquella señora a quien había ayudado el día que perdió el empleo. La recuerdo. «Perfecto. La señora Elena quisiera conversar personalmente con usted. ¿Puedo darle la dirección?» Fernando anotó la dirección en una hoja vieja, aún sin entender bien qué estaba pasando. Cuando colgó, se quedó mirando el papel en su mano. ¿Sería un empleo? ¿Una oportunidad de empezar de nuevo? ¿O solo una conversación educada de agradecimiento? Esa noche le contó a Adriana sobre la llamada. Los dos se quedaron despiertos hasta tarde, especulando sobre qué podría ser. Por primera vez en semanas, Fernando sintió algo que había olvidado cómo era. Esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza. Fernando despertó antes que saliera el sol. No había podido dormir bien pensando en el encuentro de ese día. Se bañó, vistió la única ropa buena que todavía tenía. Un pantalón de vestir y una camisa que Adriana planchó con cuidado la noche anterior. Ella estaba más nerviosa que él. «¿Crees que sea qué?»
Adriana arreglaba el cuello de su camisa por tercera vez. ¿Un empleo? ¿Un favor? ¿Qué puede querer una señora contigo después de tanto tiempo? No lo sé, pero sea lo que sea, es la única oportunidad que tenemos ahora. La dirección que Beatriz había dado quedaba en un barrio elegante de la ciudad, muy lejos de su realidad. Fernando tomó 2 camiones para llegar, observando el paisaje cambiar gradualmente. Las casas se hacían más grandes, los coches más caros, las calles más limpias. Mientras más cerca llegaba, más fuera de lugar se sentía. Cuando finalmente bajó en la parada correcta, se quedó parado en la banqueta mirando los números de las casas. Tenía que ser un error. La dirección que Beatriz dio era de una mansión inmensa, rodeada por muros altos y portones de hierro trabajado. Revisó el papel de nuevo. Era allí mismo. Con las piernas temblando, Fernando presionó el interfón. Una voz respondió inmediatamente, y el portón comenzó a abrirse despacio. Un jardín inmenso se reveló frente a él, con fuentes, estatuas y flores que ni sabía que existían. Al final de la alameda, la casa se erguía como un palacio. «Señor Fernando», una mujer joven de traje apareció en la puerta. «Soy Beatriz. La señora Elena lo está esperando. Por favor, acompáñeme». Fernando la siguió por corredores decorados con cuadros caros y muebles antiguos. Cada paso que daba en el piso de mármol resonaba como un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo. Beatriz lo guió hasta una sala enorme con ventanas del piso al techo desde donde se veía toda la ciudad. «La señora viene enseguida». Beatriz salió cerrando la puerta detrás de ella. Fernando se quedó allí parado, sin saber dónde poner las manos. Tenía miedo de tocar cualquier cosa, de respirar mal, de romper algo que costaba más que toda su vida. Fue cuando escuchó la voz detrás de él. Fernando. Se giró. Era ella, la señora de cabellos blancos, aún con el bastón, pero ahora vestida con ropas elegantes que mostraban quién era realmente. Una mujer de recursos. Muchos recursos. «Señora Elena», su voz salió en un susurro. «Disculpe no haberme presentado bien ese día». Ella caminó despacio hasta un sillón y se sentó, haciendo señal para que él también se sentara. Pero necesitaba estar segura de algo antes de actuar. Fernando se sentó en la orilla del sofá, completamente perdido. ¿Segura de qué? Elena lo observó con esos ojos sabios que parecían ver a través de las personas, segura de que todavía existen personas buenas en el mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio. «Solo hice lo que cualquiera haría». «Pero no fue cualquiera quien lo hizo, Fernando, fuiste tú». Ella se inclinó hacia adelante. «¿Sabes quién soy yo?» Fernando negó con la cabeza. Elena sonrió. «Soy dueña del grupo empresarial Alborada. Tengo empresas de construcción, inmobiliarias, una red de talleres mecánicos esparcidos por la ciudad. Pero principalmente, soy una mujer que pasó toda su vida construyendo todo esto sola». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Fernando. Una red de talleres. Ella era dueña de talleres mecánicos. Eso significaba... Ese día, Elena continuó. No tenía el coche descompuesto por casualidad. Te estaba probando. ¿Probando? Fernando no entendía nada. Hace meses estoy buscando a alguien para que asuma la gerencia de mi taller más grande, pero no quería un gerente cualquiera. Quería a alguien con habilidad técnica, sí, pero principalmente alguien con carácter. Sus ojos brillaron. Entonces inventé esa historia del coche descompuesto y fui visitando talleres por la ciudad, fingiendo estar desesperada, viendo cómo reaccionaba cada mecánico. Fernando sintió el corazón dispararse, y yo fuiste el único que me ayudó gratis. Más que eso, arriesgaste tu propio empleo para ayudar a una extraña. Elena se recostó en el sillón.
Mi asistente me contó lo que pasó después, que fuiste despedido, que tu antiguo patrón esparció mentiras sobre ti, que tu familia está pasando dificultades. Las lágrimas comenzaron a arder en los ojos de Fernando. No sabía si sentía alivio o vergüenza, porque ella supiera todo aquello. Lamento mucho lo que pasaste por mi causa, Elena dijo con sinceridad, pero quiero arreglarlo, quiero ofrecerte no solo un empleo, sino una oportunidad de empezar completamente de nuevo. Fernando no podía hablar, la emoción había cerrado su garganta. Quiero que seas el gerente general del Taller Estrella del Sur, la unidad más grande de mi red. Coordinarás un equipo de 20 mecánicos, tendrás un salario 3 veces mayor de lo que ganabas antes, seguro médico para toda la familia y participación en las ganancias. El mundo se detuvo. Fernando la miró sin poder procesar lo que estaba escuchando. Tenía que ser un sueño. Cosas así no pasan en la vida real. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué hacer todo esto por mí? Elena se levantó apoyada en el bastón y caminó hasta la ventana. Porque yo estuve donde tú estás ahora. Hace muchos años era una mujer pobre, viuda, con 2 hijos pequeños que criar. Trabajaba limpiando oficinas de madrugada. Fernando escuchó atento mientras ella contaba la historia. Una noche estaba limpiando la oficina de un empresario rico cuando encontré una cartera olvidada en el escritorio. Dentro había mucho dinero, mucho. Miré el dinero y pensé en todos los problemas que eso resolvería. Pensé en mis hijos con hambre. Pensé en la renta atrasada. Pausó, la voz entrecortada, pero devolví la cartera al dueño. Quedó tan impresionado que me ofreció un empleo en su empresa. Me enseñó sobre negocios y con el tiempo logré construir mi propio imperio. Elena se giró hacia él. Ese momento de elección cambió toda mi vida, y cuando te vi haciendo la misma elección, renunciando a lo que tenías para ayudar a alguien, supe que necesitaba retribuir. Fernando no aguantó más. Las lágrimas corrían libremente ahora. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo de las últimas semanas salían a la superficie de una vez. Elena se acercó y puso la mano en su hombro. No necesitas responder ahora. Ve a casa, habla con tu esposa, piénsalo bien, pero ten claro que esta oferta es real y es tuya si la quieres. Fernando limpió su rostro con el dorso de la mano. No necesito pensarlo. Acepto. Acepto. Sí. Elena sonrió. Perfecto. Comienzas la próxima semana. Beatriz se encargará de todo el papeleo y te dará un anticipo del primer salario hoy mismo. ¿Anticipo, Fernando? No podía creerlo. Tienes cuentas atrasadas que pagar, una familia que alimentar. No puedes esperar hasta fin de mes. Ella tocó el interfón en el escritorio. Beatriz, ¿puedes entrar, por favor? La asistente entró con un sobre grueso. Aquí está, señora Elena. Fernando, esto es suficiente para que pongas todas tus cuentas al día y aún sobre para que tu familia respire tranquila por un tiempo. Elena le entregó el sobre. Y una cosa más, la casa. ¿Casa? Sé que tienes aviso de desalojo. Resulta que tengo varias propiedades rentadas por la ciudad. Una de ellas, no muy lejos de donde vives ahora, acaba de quedar vacía. Es tuya si la quieres. Renta subsidiada por la empresa como parte del paquete de prestaciones. Fernando sostenía el sobre con ambas manos, temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud pura, de alivio, de fe recuperada en que las cosas buenas todavía podían suceder. No sé cómo agradecerle. Ya agradeciste, Elena dijo con cariño, cuando ayudaste a una señora desconocida sin pedir nada a cambio. Cuando mantuviste tu bondad incluso cuando el mundo fue cruel contigo. Eso es lo que importa, Fernando. Nunca pierdas eso. Salió de la mansión como si estuviera flotando. En el camión de regreso a casa, abrazaba el sobre contra su pecho
aún sin creer que aquello era real. Las personas alrededor lo miraban con curiosidad, viéndolo llorar y sonreír al mismo tiempo, pero no le importaba. Nada importaba además de llegar a casa y contarle a Adriana. Cuando abrió la puerta, la encontró en la cocina intentando hacer rendir el poco arroz que tenía. Lucas y Sofía estaban haciendo tarea en la mesa de la sala. Todos se giraron cuando entró, la expectativa plasmada en los rostros. ¿Y qué pasó? Adriana soltó la cuchara y vino corriendo. ¿Qué quería? Fernando no podía hablar, solo abrió el sobre y mostró el dinero. Adriana llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos. Entonces contó todo: la mansión, la historia de Elena, la prueba, la oferta del empleo, la casa nueva, todo. Cuando terminó de contar, Adriana estaba llorando tanto que apenas podía respirar. Lo abrazó con una fuerza que parecía nunca querer soltarlo. Lucas y Sofía corrieron a abrazar a sus padres también, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo la alegría en el aire. «¿Te lo dije?», Adriana susurró en su oído. «Te dije que íbamos a superar esto juntos». Esa noche, por primera vez en semanas, la familia cenó con comida de verdad en la mesa. Fernando había ido al mercado y comprado todo lo que a los hijos les gustaba. Mientras observaba a Lucas y Sofía comer y reír, mientras sostenía la mano de Adriana por debajo de la mesa, sintió algo que había olvidado: paz. Pero había algo que todavía lo incomodaba. Miguel, el hombre que lo humilló, que esparció mentiras sobre él, que intentó destruir su reputación. Fernando sabía que eventualmente tendría que enfrentar el pasado, y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. La primera semana de Fernando como gerente del taller Estrella del Sur fue intensa. Llegaba temprano y salía tarde, dedicado a aprender cada detalle de la operación. El taller era enorme, con equipos modernos que solo había visto en revistas. Los 20 mecánicos bajo su mando lo recibieron con respeto, impresionados con su conocimiento técnico. Adriana no se cansaba de decir cuán diferente estaba. Los ojos habían vuelto a brillar, los hombros ya no cargaban ese peso de derrota. Los niños también lo notaron. Sofía había vuelto a dibujar a la familia feliz. Lucas había dejado de contar monedas de la alcancía. La casa nueva era un sueño. 3 recámaras, patio espacioso, en una calle tranquila donde los niños podían jugar en la banqueta. Adriana lloró el día de la mudanza, caminando por las habitaciones vacías, imaginando cómo decoraría cada espacio. Era más de lo que habían soñado tener algún día, pero Fernando sabía que la paz completa solo vendría cuando ajustara cuentas con el pasado. Y el pasado tenía nombre: Miguel. Fue una tarde normal de trabajo cuando Fernando recibió una llamada que cambiaría todo. Era Beatriz, la asistente de Elena. Fernando, la señora Elena, pidió que fueras al taller Hernández esta tarde. Hay una situación que requiere tu presencia. El estómago se le apretó al escuchar el nombre. El taller Hernández, el de Miguel. Exactamente. La señora te explicará todo cuando llegues. Puedes ir directo de donde estás. Fernando colgó el teléfono con las manos sudadas. Volver a ese lugar era lo último que quería hacer. Pero si Elena lo estaba pidiendo, debía tener una razón importante. Avisó al supervisor que saldría temprano y tomó el coche de la empresa en dirección al antiguo taller. Cuando llegó, encontró una escena que nunca esperaría ver. Había 2 automóviles estacionados al frente. Uno de ellos reconoció como el de Elena. El otro era una pick-up importada. Dentro del taller, voces alteradas resonaban. Fernando entró despacio. La escena que vio lo dejó paralizado. Miguel estaba de pie en medio del taller, el rostro rojo de rabia, gesticulando violentamente hacia Elena, que estaba sentada en una silla con el bastón apoyado al lado. Beatriz estaba junto a ella anotando algo en una carpeta. Ricardo y Julio,
Los antiguos colegas observaban desde lejos, claramente incómodos. «Esto es un absurdo», Miguel gritaba. «No puede simplemente aparecer aquí y hacer estas acusaciones». «No son acusaciones, señor Miguel». La voz de Elena era calmada pero firme. «Son hechos documentados. Este taller tiene deudas laborales sin pagar, equipos de seguridad inadecuados y una lista enorme de quejas de clientes sin resolver». Fue cuando Elena vio a Fernando en la puerta. Hizo una seña para que se acercara. Miguel se giró y cuando vio quién era, su expresión pasó de rabia a sorpresa absoluta. «¿Qué hace él aquí?». Miguel señaló a Fernando como si hubiera visto un fantasma. «Trabaja para mí ahora», Elena dijo simplemente. «Fernando, ven aquí, por favor». Fernando caminó hasta el centro del taller, cada paso pesado con memorias malas. Ricardo y Julio lo miraban con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Miguel parecía a punto de explotar. «¿Trabaja para usted?». Miguel soltó una risa histérica. «Este tipo robó de mi taller. Lo despedí con causa justificada». «El señor lo despidió por ayudar a una clienta». Elena corrigió. «Esa clienta era yo». El silencio que se hizo fue absoluto. Miguel abrió y cerró la boca varias veces sin poder formar palabras. Ricardo y Julio se miraron entre sí, comenzando a entender la dimensión de lo que estaba pasando. «Soy Elena Méndez, dueña del grupo empresarial Alborada». Ella continuó. «Y señor Miguel, resulta que también soy la nueva propietaria de este taller». La bomba cayó como un trueno. Miguel tambaleó, necesitando apoyarse en un mostrador. «Eso no es posible. Este taller es mío. Era suyo». Beatriz intervino, mostrando los documentos en la carpeta, hasta que sus acreedores ejecutaron la deuda. El señor debía 3 meses de renta del inmueble, 2 meses a proveedores y tenía demandas laborales de exempleados. El banco ejecutó todo y remató. Nosotros compramos. Miguel quedó blanco. Miró alrededor del taller como si lo estuviera viendo por primera vez o por última. Pero esto no puede estar pasando, y hay más. Elena se levantó apoyada en el bastón. «Hablé con varios de sus antiguos empleados. Descubrí un patrón de comportamiento abusivo, salarios atrasados, condiciones malas de trabajo. El señor construyó este negocio a costa del sufrimiento de personas buenas». Miguel miró a Fernando con un odio mal disimulado. «Esto es todo culpa tuya». Miguel apuntó el dedo tembloroso hacia Fernando. «Apareciste aquí con tu asistente solo para vengarte de mí». «No se trata de venganza», Fernando dijo, encontrando su propia voz por primera vez. «Nunca quise esto. Solo quería trabajar honestamente y mantener a mi familia». «Mentira. ¿Armaste todo esto?». Miguel dio un paso en dirección a Fernando, pero Elena se colocó entre los dos. «El señor necesita entender algo, Miguel». Su voz cortaba como acero. Fernando no sabía nada de esto hasta ahora. «No pidió que comprara su taller. Hice esto porque descubrí cómo trataba a las personas, cómo esparció mentiras sobre un hombre bueno, destruyendo su reputación por pura crueldad». Ricardo dio un paso al frente, su voz saliendo baja pero firme. «Es verdad, Miguel. Fuiste injusto con Fernando. Todos aquí lo sabemos. Cállate, Ricardo». Miguel se giró hacia él. «¿Trabajas para mí?». «Ya no». Ricardo sacó la credencial del bolsillo y la puso sobre el mostrador. «Ya no aguanto trabajar en un lugar donde tenemos miedo de hacer lo correcto. Debí defender a Fernando ese día. No lo hice porque te tenía miedo, pero ya no más». Julio, que siempre fue más callado, también se acercó. «Yo también renuncio. Fernando siempre fue mejor de lo que merecíamos, y tú siempre fuiste peor de lo que tolerábamos». Miguel miró a los dos hombres, luego al taller, luego a Elena y Fernando, la realidad finalmente golpeándolo con fuerza total. Había perdido todo. El taller, los empleados, el respeto, todo. «Se van a arrepentir de esto», dijo con voz quebrada pero sin fuerza real en las palabras.
todos ustedes. En realidad, Elena abrió su bolsa y sacó un sobre. Vine aquí a ofrecerte algo, Miguel, no porque lo merezcas, sino porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Extendió el sobre. Miguel lo miró con desconfianza antes de tomarlo. Dentro había documentos. Es una oferta de trabajo, Elena explicó, no como dueño, sino como mecánico común en uno de mis otros talleres. Salario justo, horario fijo, prestaciones, pero con una condición. Trabajarás bajo supervisión y tendrás que reconstruir tu reputación desde cero. Miguel sostenía los papeles con las manos temblando. El orgullo luchaba contra la desesperación en su rostro. ¿Quiere que trabaje como empleado común después de todo lo que construí aquí? El señor no construyó nada, Fernando dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. Explotaste a personas. Hay una diferencia, pero te estoy dando la oportunidad de empezar de nuevo de la manera correcta. Elena continuó. De aprender qué significa trabajar honestamente. La decisión es tuya, aceptas o no. Miguel miró al taller una vez más, a los equipos, a los coches en el área de servicio, su imperio caído. Después miró el sobre en sus manos. La humillación era visible en la postura encorvada, en los hombros caídos, pero tal vez por primera vez en su vida estaba sintiendo lo que había hecho sentir a otros. Yo necesito pensarlo, murmuró. Tienes hasta mañana, Elena dijo. Beatriz tiene mi contacto. Ahora, si me disculpas, necesito hablar con los nuevos gerentes de este lugar. Miguel salió arrastrando los pies. Un hombre completamente diferente de aquel que había despedido a Fernando semanas atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Fernando sintió un peso enorme salir de sus hombros. No era alegría por el sufrimiento de Miguel, era alivio, era justicia. Elena se giró hacia Ricardo y Julio. Ustedes dos dijeron que quieren irse, pero ¿qué tal si ofrezco algo mejor? Fernando necesitará un equipo de confianza para administrar este taller, hombres que conozcan el negocio y que tengan carácter. ¿Interesados? Los dos se miraron entre sí, los ojos brillando. ¿En serio? Ricardo preguntó. Completamente, pero la decisión es de Fernando. Él es el gerente regional ahora. Este taller reportará a él. Fernando miró a los dos antiguos colegas. Ricardo, que demostró arrepentimiento. Julio, que finalmente encontró valor para hacer lo correcto. Pensó en cuántas veces había deseado tener a alguien a su lado ese día terrible. Pensó en segundas oportunidades. Los quiero en el equipo, dijo, pero con una condición. Trabajamos juntos, honestamente, tratando a todos con respeto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ricardo extendió la mano y el apretón fue firme, lleno de significado. Y gracias. No tenías obligación alguna de darme esta oportunidad. Todos merecen una oportunidad. Fernando repitió las palabras de Elena. Solo no la desperdicien. Los días siguientes fueron de transformación. El antiguo taller Hernández fue completamente remodelado. Equipos nuevos llegaron. El espacio fue pintado. Nuevas políticas de trabajo fueron implementadas. Fernando coordinaba todo con una energía que no sabía que tenía. Miguel aceptó la oferta de Elena. Fernando se enteró por Beatriz. El hombre estaba trabajando en un taller más pequeño, lejos de allí, teniendo que seguir órdenes por primera vez en años. Era extraño pensar en eso, pero Fernando no sentía rabia. Sentía algo más cercano a la lástima. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos elevadores hidráulicos, Fernando recibió una visita inesperada. Era Adriana, trayendo a Lucas y Sofía para conocer el lugar donde papá trabajaba. Papá. Sofía corrió y saltó a sus brazos. Esto es enorme. ¿Aquí trabaja papá ahora? Lucas miraba todo con los ojos muy abiertos. ¿Eres el jefe de todo esto? Soy el gerente. Fernando sonrió.
el orgullo cálido en el pecho. Pero la jefa de verdad es aquella señora allá. Señaló a Elena que había venido a hacer una inspección. Ella saludó a la familia y caminó en su dirección. Sofía se escondió detrás de la pierna de papá, tímida de repente. Entonces, esta es la familia de la que tanto me hablaron. Elena dijo con cariño, «Debes ser Adriana». «Sí, señora». Adriana estrechó su mano con emoción. «No tengo palabras para agradecer todo lo que hizo por nosotros». «No necesitas agradecerme. Solo continúa siendo la mujer fuerte que sostuvo a esta familia en los momentos difíciles». Elena se agachó con dificultad para quedar a la altura de Sofía. «¿Y tú, mija? ¿Qué dibujos tan bonitos haces?» Sofía salió de detrás de papá sorprendida. «¿Cómo sabe qué dibujo? Un pajarito me contó». Elena guiñó el ojo. «Apuesto a que eres muy talentosa». La niña sonrió, la timidez desapareciendo. Lucas también se acercó, curioso sobre aquella señora que había cambiado todo para su familia. Mientras Elena conversaba con los niños, Fernando y Adriana se alejaron un poco. Ella sostuvo su mano, mirando alrededor del taller en movimiento, del equipo trabajando, de su marido comandando todo aquello. «Parece un sueño», susurró. «Hay días que despierto pensando que todo será mentira. Lo sé, siento lo mismo». Fernando la acercó más. «Pero es real, lo logramos». «No, amor, tú lo lograste porque nunca dejaste de ser quien eres, incluso cuando el mundo intentó quebrarte». Esa noche, Fernando regresó a la casa nueva con la familia. Mientras ayudaba a Adriana a hacer la cena, mientras escuchaba a Lucas contar sobre la escuela y a Sofía mostrar el dibujo nuevo que había hecho, pensó en todo lo que había pasado. El despido injusto que parecía el fin de todo, las semanas de desesperación, la llamada misteriosa, el descubrimiento sobre Elena, y ahora allí, en esa cocina llena de vida y amor, entendía. A veces necesitamos perderlo todo para ganar lo que realmente importa. Necesitamos pasar por la oscuridad para valorar la luz. Necesitamos caer para aprender a levantarnos más fuertes. Fernando había tomado una decisión simple ese día: ayudar a alguien que lo necesitaba. No esperaba nada a cambio. No sabía que esa decisión cambiaría su vida completamente. Pero fue exactamente esa pureza de intención lo que hizo toda la diferencia. «¿En qué piensas?», Adriana preguntó, notándolo parado con la cuchara en el aire. «En cómo la vida es extraña», respondió. «Cómo un único momento de bondad puede cambiarlo todo». «No fue solo un momento», ella corrigió. «Fuiste tú, siendo tú todos los días, en todas las decisiones. Por eso mereces todo esto». Más tarde, después que los niños se durmieron, Fernando se quedó en el patio mirando las estrellas. Pensó en la señora Elena, en cómo había pasado por algo similar en el pasado, en cómo decidió usar su éxito para ayudar a otras personas, en cómo un acto de bondad de ella había salvado su vida, así como un acto de bondad de él había despertado algo en ella. Era un ciclo. Bondad generando bondad, segundas oportunidades creando más oportunidades. Y Fernando decidió allí, mirando el cielo estrellado desde su casa nueva, que continuaría ese ciclo. Trataría a sus empleados con respeto, daría oportunidades a quien lo mereciera, sería para otros lo que Elena fue para él, porque al final no se trataba del dinero o el puesto o la casa grande. Se trataba de mantener la dignidad incluso cuando todo se derrumba. Se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando parece que hacer lo incorrecto sería más fácil. Se trataba de ser humano en un mundo que a veces olvida lo que eso significa. Y mientras Fernando entraba a casa, viendo la luz cálida de la sala donde su familia lo esperaba, supo con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Todas ellas. Meses pasaron desde ese día en el antiguo taller Hernández.
Fernando despertaba todos los días con el corazón ligero, algo que había olvidado que era posible. El taller Estrella del Sur prosperaba bajo su mando, con el equipo unido y clientes satisfechos. Ricardo y Julio se habían convertido no solo en empleados confiables, sino en amigos verdaderos. La vida finalmente sonreía a la familia Carvalho. Una mañana soleada, Fernando estaba revisando los reportes cuando Beatriz llamó con una noticia inesperada. «Fernando, la señora Elena quiere verte esta tarde. Dijo que es importante. El corazón se le aceleró. Hacía semanas que no veía a Elena personalmente, solo reportes y contactos profesionales. Arregló todo y fue a la mansión, esa misma donde todo había cambiado. Elena lo esperaba en el jardín, sentada en una banca de madera, alimentando a los pájaros. Cuando vio a Fernando, su rostro se iluminó. «Siéntate aquí conmigo, hijo mío». Fernando se sentó a su lado. Ella sostuvo su mano con cariño. «Estoy enferma, Fernando». Su voz salió suave pero firme. «Nada grave, pero llegó el momento de desacelerar. Y necesito tomar algunas decisiones importantes sobre el futuro de mis empresas». El estómago de Fernando se apretó. «Señora Elena, yo...» «Déjame terminar». Ella sonrió. «¿Recuerdas cuando te conté sobre la cartera que devolví? ¿Sobre el hombre que me dio una oportunidad?» Fernando asintió. Ese hombre no tenía hijos. Cuando falleció, dejó parte de sus negocios para mí. Dijo que había probado tener el carácter para cuidar su legado. Elena pausó, los ojos humedecidos. «Pasé la vida buscando a alguien así, alguien que mereciera continuar lo que construí». Fernando sintió el corazón dispararse, apenas pudiendo creer lo que estaba escuchando. «Quiero que seas el director ejecutivo de todos los talleres del Grupo Alborada. No es solo un cargo, Fernando, es una responsabilidad. Es continuar esparciendo bondad, dando oportunidades a quien lo merece, manteniendo vivo lo que yo y ese hombre comenzamos». Las lágrimas corrían por el rostro de Fernando. «No sé si merezco esto. Mereces más que cualquier persona que conocí». Elena limpió sus propias lágrimas. «Y hay una cosa más. Ese juego de llaves que vendiste, las herramientas de tu padre». Hizo una seña, y Beatriz apareció cargando una caja. Cuando la abrió, Fernando vio sus herramientas antiguas, cada una limpia y restaurada, junto con piezas nuevas completando el conjunto. «Rastreé cada herramienta que vendiste y compré todas de vuelta». Elena sostuvo su rostro entre las manos. «Un hombre necesita las herramientas de su padre. Cargan más que función, cargan historia». Fernando se derrumbó. Abrazó a Elena con fuerza, llorando como niño. Todo el dolor de los últimos meses transformándose en gratitud pura. Ella lo sostuvo firme, como una madre sostiene a un hijo. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Por todo, por creer en mí cuando nadie más creía. Facilitaste mi elección siendo quien eres». Días después, Fernando estaba en la nueva sede administrativa cuando recibió una visita inesperada. Era el señor Antonio, el dueño del primer taller que lo había rechazado. El hombre entró con la cabeza baja, la gorra en las manos. «Fernando, vine a pedir disculpas». El señor Antonio apenas podía mirarlo a los ojos. «Descubrí toda la verdad. Miguel me mintió. Fuiste despedido por ayudar a alguien, no por robar, y te juzgué sin conocer tu historia». Fernando se levantó de la silla. «Señor Antonio, no...» «Déjame hablar». El hombre levantó la mano. «Perdí la oportunidad de tener al mejor mecánico de la ciudad trabajando conmigo por un chisme. No me debes nada, pero necesitaba mirarte a los ojos y decir que me equivoqué feo». Fernando dio la vuelta al escritorio y extendió la mano. «Todos merecen perdón, señor Antonio. No guardo rencor». El apretón de manos fue firme, lleno de significado. El señor Antonio salió de allí con la cabeza en alto y Fernando sintió otra herida antigua cerrarse.
Semanas pasaron y Fernando estaba regresando a casa cuando vio una escena que lo hizo detenerse. Un hombre mayor estaba en la banqueta, su coche detenido con el cofre abierto, claramente desesperado. Era un auto viejo, mal cuidado. El hombre tenía apariencia simple, ropa gastada. Fernando estacionó y bajó. ¿Necesita ayuda? El hombre se giró, los ojos rojos de quien había llorado. El coche no arranca. Necesito llegar al hospital. Mi esposa está internada, no está bien. Fernando miró el motor. Era un problema simple, pero el hombre claramente no tenía dinero ni conocimiento para resolverlo. Pensó en Elena, pensó en ese día que cambió todo, pensó en el ciclo de bondad que necesitaba continuar. Voy a repararlo sin costo, pero joven, no tengo cómo pagar ahora. No necesita pagar. Fernando ya estaba trabajando. Solo pase la bondad adelante cuando pueda. En 20 minutos, el coche estaba funcionando. El hombre intentó darle el poco dinero que tenía en el bolsillo, pero Fernando lo rechazó. Cuando el coche partió en dirección al hospital, se quedó allí parado, sintiendo esa sensación de paz que solo viene de hacer lo correcto. Sigues siendo tú. La voz vino de detrás. Fernando se giró. Era Miguel, en uniforme de mecánico, claramente regresando del trabajo en el taller donde Elena lo había ubicado. Los dos se miraron por un largo momento. Fernando, Miguel tragó saliva. Pasé los últimos meses pensando en todo lo que hice. ¿Cómo te traté? ¿Cómo traté a todos? Era un hombre amargado y cruel. ¿Era? Fernando cruzó los brazos. Estoy intentando ser diferente. Miguel miró sus propias manos callosas. Trabajar como empleado me enseñó cosas que nunca aprendí como patrón. Humildad, respeto, el valor de cada persona. Fernando vio sinceridad en sus ojos. Estás yendo bien, mejor de lo que merecía. Miguel dio una sonrisa triste. Elena me da más oportunidades de las que di a cualquiera. Y te vi ayudando a ese hombre ahora. Incluso después de todo, sigues siendo la misma persona buena, porque es eso lo que mis padres me enseñaron. Fernando se acercó, y porque creo que las personas pueden cambiar. Estás cambiando, Miguel, eso es lo que importa. Los dos estrecharon las manos, no como patrón y empleado, no como enemigos, sino como dos hombres que entendieron las lecciones que la vida tenía para enseñar. El fin de semana, Fernando organizó una parrillada en la casa nueva. Toda la familia estaba allí. Adriana preparando ensaladas con Sofía, Lucas ayudando a papá en el asador. Ricardo y Julio habían venido con sus familias. Beatriz apareció trayendo a Elena, que insistió en participar a pesar de su salud frágil. Esta casa está llena de amor, Elena dijo, sentada en una silla cómoda en el patio, observando todo. Esto es lo que hace que una casa sea un hogar. Fernando se sentó a su lado. Nada de esto existiría sin usted. No, hijo mío. Todo esto existe porque elegiste ser bueno cuando pudiste haber elegido ser amargado. Porque mantuviste tu dignidad cuando el mundo te quitó todo. Solo di herramientas. Tú construiste el resto. Sofía corrió hasta ellos con un papel. Abuelita Elena, hice un dibujo. La niña había comenzado a llamar abuelita a Elena espontáneamente y la señora nunca lo corrigió. Por el contrario, sus ojos brillaban cada vez que lo escuchaba. El dibujo mostraba a Fernando reparando un coche, Elena al lado y toda la familia alrededor. Abajo con letras coloridas. Hacer el bien siempre vale la pena. Elena sostuvo el dibujo contra su pecho, las lágrimas corriendo. Voy a enmarcarlo y ponerlo en mi oficina. Esa noche, después que todos se fueron, Fernando se quedó en el patio con Adriana. Los niños dormían en sus cuartos, la casa estaba silenciosa y pacífica. ¿Recuerdas ese día?, Adriana preguntó. Cuando llegaste a casa con esa caja de herramientas, despedido, sin saber cómo sería el mañana. ¿Cómo olvidarlo? Tenía tanto miedo.
Ella sostuvo su mano. Pero nunca perdiste la fe, nunca dejaste de ser quien eras. Y mira dónde estamos ahora. Fernando miró hacia la casa iluminada. Pensó en los hijos durmiendo en seguridad. Pensó en el empleo que amaba, en las vidas que podía tocar ahora, en el legado que estaba construyendo. Pasamos por el fuego, dijo, pero salimos del otro lado más fuertes y mejores. Adriana recostó su cabeza en su hombro, porque aprendimos que la bondad no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Meses después, Fernando estaba en el escenario de un auditorio lleno. Elena había organizado un evento benéfico para recaudar fondos para familias en dificultad. Pidió a Fernando que contara su historia. Era solo un mecánico. Comenzó, su voz resonando por el auditorio. Fui despedido por ayudar a alguien. Lo perdí todo. Mi familia pasó hambre. Casi me rendí. Vio a Adriana en el público sosteniendo las manos de los niños. Vio a Ricardo y Julio. Vio a Miguel sentado al fondo, los ojos fijos en él. Vio a Elena en primera fila, sonriendo con orgullo. Pero en el momento más oscuro, alguien me mostró que la bondad siempre regresa, que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando parece que no. Y hoy estoy aquí no para decir que soy especial, sino para decir que cualquiera puede hacer la diferencia. Basta con elegir ser bueno. El público se levantó en aplausos. Fernando bajó del escenario y fue directo a abrazar a Elena. Estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría. «Lo hiciste», susurró. «¿Entendiste?» El legado continúa. Años después, Fernando estaba sentado en esa misma banca del jardín de la mansión, ahora suya. Elena había partido en paz, dejando todo en sus manos, con la certeza de que había elegido a la persona correcta. Miraba la foto de ella en la pared de la oficina, sosteniendo el dibujo de Sofía que prometió enmarcar. Lucas ya estaba en la Universidad de Ingeniería Mecánica, siguiendo los pasos de papá. Sofía se había convertido en maestra, enseñando a niños sobre valores y bondad. Adriana coordinaba un proyecto social, usando los talleres para enseñar oficios a jóvenes en situación de riesgo. Y Fernando, cada día antes de salir al trabajo, pasaba frente a aquella esquina donde todo comenzó, donde una señora con bastón fingió necesitar ayuda, donde tomó una decisión simple que lo cambió todo. Todavía ayudaba a personas en la calle, todavía reparaba coches gratis cuando veía a alguien necesitado. Todavía creía que la bondad era la fuerza más poderosa del mundo. Porque al final, Fernando aprendió la lección más importante. No somos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo reaccionamos, no por lo que perdemos, sino por lo que mantenemos dentro de nosotros. No por el éxito, sino por el carácter. Y esa mañana soleada, conduciendo hacia otro día de trabajo, Fernando vio un coche descompuesto en la carretera. Sin dudar, se detuvo para ayudar, porque eso era lo que hacía. Era quien era y siempre sería. Fin de la historia.